Hola a todos, y bienvenidos a la continuación de la historia de Payne's Cupcake, creación de Subcan Studios, donde varios comentarios han sugerido continuar la historia. Pero antes de ver los nuevos acontecimientos, recordemos los aspectos cruciales que ocurrieron previamente. En los primeros videos vimos cómo un médico del equipo Red intenta encontrar a su equipo en Chufort, solo para descubrir que todos han sido devorados por Payne's Cupcake, un Soldier convertido en un monstruo caníbal e imparable. Su presencia marca el inicio de un ciclo de horror, donde los mercenarios mueren y reaparecen una y otra vez sin poder escapar. Los sobrevivientes del equipo Blue intentan resistir desde las alcantarillas, modificando centinelas y creando defensas. En el equipo Red, el Spy logra comunicarse con la señorita Pauling, aunque es demasiado tarde. El Heavy y él terminan quitándose la vida antes de ser devorados, a pesar de haber abatido a Payne's Cupcake por unos momentos. Cuando todo parece haber terminado, una voz desconocida despierta a Payne's Cupcake, dándole aún más poder y confirmando que el ciclo no ha acabado. Al final, se muestran los pocos supervivientes, observando desde lejos cómo la criatura sigue viva, esperando su próximo banquete. Una vez mencionado esto, y recomendando primero experimentar el video original, veamos cómo continúa la historia. El video se trata sobre el origen de Payne's Cupcake, y comienza con una conversación entre la señorita Pauling y la administradora. Pauling, alarmada por la cantidad de muertes, insiste en enviar refuerzos y ayudar a los mercenarios atrapados en Chufort. Sin embargo, la administradora se niega, ordenando que no se intervenga bajo ningún motivo. Afirma que el caníbal debe permanecer atrapado en Chufort, al menos por ahora, y que su deber no es detenerlo, sino estudiarlo y controlarlo. Con esto queda claro que la organización es plenamente consciente de lo que ocurre, pero decide observarlo como un experimento. Para ellos, Payne's Cupcake no es una amenaza, es un sujeto de estudio, una oportunidad para entender o incluso reproducir aquello que lo convirtió en lo que es. El escenario cambia al pasado, donde vemos la base de Chufort, más específicamente a los mercenarios del equipo Red, donde el Soldier, aún en su estado normal, da un comunicado. I will not tolerate failure on my team. Explica su teoría. Según él, los Blue planean invadirlos a través de las alcantarillas, usando incluso un teletransportador para infiltrarse. El Scout duda de su afirmación, mientras el Heavy se ofrece para bajar y eliminar a los enemigos. Sin embargo, el Soldier insiste en que no es tan simple, y revela su plan de contraataque: matar a los del otro equipo por sorpresa usando barriles explosivos, a la vez que servirá para cortarles el camino. Mientras el equipo prepara la operación, una silueta aparece al fondo del pasillo, la sombra de un spy del equipo Blue que ha estado escuchando toda la conversación. La cámara se detiene en su presencia por un instante, y la escena corta abruptamente. Luego se observa la perspectiva del ingeniero del equipo Red, quien nota que los demás ya se marcharon, dejando el lugar hecho un desastre. Decide quedarse un momento para limpiar y reorganizar todo antes de volver al frente. Poco después, la historia se traslada a las alcantarillas, donde el equipo Red prepara su plan. Nice work. This is a real freaking embarrassment. Entre bromas e insultos, el equipo logra de a poco posicionar los barriles para su plan. Sin embargo, mientras discuten, un sonido de pisadas en el agua interrumpe la conversación. Un spy del equipo Blue emerge de su invisibilidad, acompañado por un sniper y un Heavy, quienes apuntan directamente hacia ellos. Antes de que puedan reaccionar, el Red Scout logra abatir al spy, y el Soldier, al notar que el sniper va a disparar, arroja uno de los barriles con explosivos. El impacto de la bala lo detona,
provocando una explosión masiva que consume a todos los presentes. My head. Mira a su alrededor y descubre que su equipo ha muerto. El Scout yace con el cuello roto, el Heavy ha sido destrozado por la explosión y el Demoman simplemente no queda rastro. Resignado, murmura para sí mismo que espera que, al menos, el resto del equipo esté bien. Es ahí cuando se muestran mercenarios Blue en la base Red, donde han acabado con muchas vidas durante su ataque y se han robado el dossier. En paralelo, el Soldier continúa atrapado en las alcantarillas. Han pasado 2 horas desde la explosión, y aunque intenta convencerse de que en 10 horas lo van a rescatar, la espera lo va consumiendo poco a poco, con el silencio y el encierro comenzando a quebrar su mente. Exhausto, se queda dormido, pero un sonido extraño lo despierta. Mira su entorno sin encontrar nada, aunque al fondo, tras una esquina, se alcanza a ver fugazmente una forma oscura asomándose, como si algo lo estuviera observando. La desesperación se apodera de él, el hambre y el aislamiento lo han llevado al límite, hasta el punto de contemplar terminar con su propia vida. Toma un arma, dispuesto a hacerlo mientras cierra los ojos, pero algo le dice que no puede. Una sensación extraña lo invade, y el aire se vuelve más tenso. Cuando abre los ojos, la pistola ya no está. Desde ese momento, comienza a percibir una presencia cercana. Una voz que no logra ubicar le habla directamente en su mente, como si siempre hubiese estado ahí. Frente a él se manifiesta una figura negra, alta y de brazos alargados. En medio de una serie de visiones, el Soldier recuerda un paisaje cubierto de nieve. La entidad le revela que fue en ese lugar donde la encontró por primera vez, y que desde entonces permanece junto a él, ligada por la eternidad. Se muestra la imagen del Soldier junto al cuerpo sin vida de un Pyro, simbolizando el inicio de esa conexión. Lo que ocurre a continuación es la fusión de ambas naturalezas, el hambre de la entidad y la sed de sangre del Soldier. Esa unión lo transforma por completo, borrando todo rastro de humanidad, mientras la entidad afirma que los demás no son más que carne. Después de un tiempo, los compañeros del Soldier vuelven a la vida, gracias al sistema de reaparición. Sin embargo, el Scout nota que aún siente un fuerte dolor en el cuello, como si las heridas de su muerte anterior no hubiesen desaparecido del todo. El grupo rápidamente se da cuenta de que el Soldier no ha reaparecido junto a ellos, por lo que concluyen que todavía sigue con vida en algún lugar. Sin perder tiempo, deciden ir a buscarlo, convencidos de que aún puede ser rescatado. Al llegar a las alcantarillas, el equipo queda impactado al encontrar los restos de lo que alguna vez fue un mercenario. Creyendo que el enemigo tiene cautivo al Soldier, el Demoman da una nueva orden. Deben regresar a la zona y destruir la base subterránea para rescatarlo. Sin saberlo, acaban de poner en marcha una misión de rescate condenada desde el inicio, porque el Soldier al que buscan ya no es el mismo. La escena cambia a la sala de reaparición del equipo Red, donde el Spy nota la llegada del Soldier, aunque no como esperaba. Es aquí cuando aparece el médico, dándose cuenta de que su equipo aún no vuelve. Decide informárselo al Spy, aunque ya sabemos lo que ocurre después, ya que continúa con los eventos del primer video. La escena corta y regresa al presente, donde la administradora da una última orden. Con tono autoritario, ordena preparar a un prisionero, equiparlo con sus armas y enviarlo directamente a Chufort. La pantalla después muestra 2 objetos, dejando claro que a quien van a enviar es al conocido cazador sagrado,
un sniper que podría tal vez cambiar el rumbo de esta historia. La entidad que se presenta ante el Soldier, con su forma alargada, los cuernos y su obsesión con el hambre, tiene todos los rasgos de un Wendigo, una figura proveniente del folclore norteamericano, que representa la descomposición moral, la canibalización y la pérdida total de humanidad. En ese sentido, Paine's Cupcake no es solo una víctima de la locura, sino el huésped de un espíritu que lo devora desde adentro. La voz que lo guía no busca controlarlo, sino fusionarse con él, hasta borrar cualquier límite entre el hambre física y la espiritual. La administradora, al observarlo desde la distancia, parece entenderlo. No quiere eliminar a la criatura, sino mantenerla confinada, estudiarla e incluso replicarla. Porque lo verdaderamente aterrador no es que Paine's Cupcake se ha convertido, sino la posibilidad de que Manco haya encontrado la forma de crear más como él. En Chufort, el hambre no cesa, solo cambia de presa. Y hasta aquí estaré llegando al video, esperando futuros episodios para continuar la trama. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.